Amén, amén. Gracias, maestra Betsaida, gracias, Miriam. Gracias a cada una de ustedes que está en este tiempo, en este spa, como dice la maestra Betsaida. Yo creo que sí, este es un tiempo para nosotras, este es un tiempo para que el Señor hable en nuestras vidas. Amén. Y yo creo que cada una de nosotras estamos dispuestas a escuchar una palabra de parte de Dios. Y yo creo que el Señor va a hablar. Amén. Y bueno, pues muchas gracias. Es un privilegio para mí estar en este tiempo, en este ministerio maravilloso que el Señor ha dado conforme su corazón. Ha sido de grande bendición para mi vida, para mi esposo, para mi familia. Este ministerio, de verdad que hemos visto su gloria, hemos visto su mano poderosa en nuestras vidas y el Señor sigue y sigue y sigue trabajando en nosotros. Y bueno, gracias, Pastora Emma, por su confianza. Gracias, Pastora Emma, por ser obediente a escuchar la voz de Dios y ponerla por obra. Gracias por este ministerio internacional conforme al corazón de Dios. Yo sé que este ministerio nació desde el corazón de nuestro Dios. Y bueno, hemos sido bendecidos en gran manera cada una de las que estamos aquí ya con tiempo sirviendo. Y es un privilegio es un privilegio de verdad estar sirviendo a nuestro Dios por medio de estas plataformas. Es un privilegio. Y bueno, gracias, pastora, por esta oportunidad que me da venir a compartir una palabra. Y de veras que yo estuve orando desde que mi pastora Emma me dijo que si predicaba este 8 de mayo. Yo dije, sí, Señor, dame una palabra precisa para el corazón de cada una de nosotras, como mujeres, como siervas, como hijas de Dios. Y bueno, el Señor me llevaba a las parábolas que Jesús hablaba a sus discípulos y quiero hablar de esta parábola que Jesús les daba y les explicaba para que ellos entendieran por parábolas. Y el Señor me llevó a esta de los dos deudores. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Mateo capítulo 18. Vamos a leer del 23 al 35. Y el Señor estuvo ministrando mi vida, estuvo recordando mi vida, estuvo recordando el Señor de dónde el Señor me sacó. Y yo decía, Señor, qué tremendo es volver a recordar, volver a ver tus maravillosas promesas y milagros que has hecho en nuestras vidas. Y bueno, creo y quiero en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo toque tu corazón, que el Espíritu Santo llene tu alma y llene tu corazón de su presencia, porque sé que el Señor va a hablar. Amén. Entonces vamos a leer, por favor, esta parábola que dice los dos deudores. Dice así en el capítulo 18 de Mateo, versículo 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo,
siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Hasta aquí le vamos a leer. Y bueno, este tema le puse ser libres de verdugos. Y vamos a ir desglosando cada versículo. Mira, acompáñame en el 23, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, que quien hizo cuentas con sus siervos. Di conmigo, un rey. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuánto le debía? 10,000 talentos. No se te olvide, este siervo le debía 10,000 talentos. 25 dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Mira, qué tremendo. Este rey consideró que era tanto lo que le debía que no bastaba con su propia vida de este siervo, sino que tenía que tomar a la esposa e hijos para poder pagar esa deuda. Y todo lo que poseía, dice ahí. Mira, esto está muy fuerte porque si estamos hablando de 10,000 talentos, estamos hablando de dinero. Cuando tú decides cerrar tu corazón para el perdón, no solo somos esclavos o cautivos o presas de un resentimiento en nuestro corazón. Aquí nos está hablando de dos deudores y lo vamos a ir desarrollando. Cuando tú decides cerrar tu corazón para el perdón, no solo tú eres cautivo, presa de tu propio resentimiento, sino le abres las puertas al enemigo para que tome posesión de tus generaciones. Dice aquí que el rey tenía que tomar la vida del siervo, de la esposa, de los hijos y de todo lo que poseía. Quiere decir que cuando nosotros no perdonamos, somos cautivos. Y sabes, no nada más tú, sino que tu familia y tus generaciones. Y yo no creo que tú quieras esto para tu vida. Por eso es que el Señor me decía, yo los voy a hacer libre de los verdugos. Y yo decía, ay Señor, pues ayúdame a saber explicarlo, ayúdame a saber decirles qué se trata esto, de qué se trata esto, cómo es que esta parábola Jesús se las estaba enseñando a sus discípulos. Y mira, cuando tú decides no perdonar al que te ofendió, abres una puerta al enemigo para que tome el control de tu casa, de tus hijos y tus generaciones. Por eso es importante, fíjate bien, como hijas de Dios, aprender a perdonar. La falta de perdón otorga un derecho legal al diablo para operar en contra de ti. Ay, jole, cuando el Señor me estaba diciendo esto, yo decía, ay, Padre, qué fuerte. Así que este mensaje es para todas aquellas que han sido heridas, lastimadas de algún modo o de otro. Dios quiere llevarnos a un proceso de sanidad, a un proceso de reforma, a un proceso de cambio. Dios no quiere que vivamos encarceladas en la prisión del orgullo, del dolor, del resentimiento, de la tristeza, de la amargura. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere que vivas así. Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel. Dios quiere llevarnos a esa reforma que hemos estado
hablando. Dios quiere llevarnos a ese cumplimiento que Él tiene para nosotros, pero necesitamos perdonar. Dios quiere limpiar tu alma. Dios quiere sanar tu corazón. Pero Dios no puede hacerlo si tú no estás dispuesta a perdonar. Tu restauración, tu reforma, tu cambio, inicia con tu voluntad de perdonar. Tu restauración, tu reforma, tu cambio, inicia con tu voluntad para perdonar. Si no estás dispuesta a perdonar, entonces prepárate, porque tú y tus generaciones serán prisionadas. Y no creo que tú quieras esto. Si tú no estás dispuesta a perdonar porque te duele, porque estás muy lastimada, entonces prepárate. Prepárate porque tú y tus generaciones serán prisionadas. Y yo no creo que tú quieras esto. Yo no creo que tú quieras seguir viviendo ahí. Así es de que, ¿cuántas quieren recibir este mensaje? ¿Cuántas quieren pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestro corazón y que nos muestre qué es todavía lo que está ahí adentro, que todavía tengo que soltar, que todavía tengo que perdonar? ¿Qué es lo que qué es lo que está ahí adentro que me está lastimando? Seguimos aquí en la lectura, dice en el 26, dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. Esto fue lo que hizo Dios contigo y conmigo cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús. Cuando vino Jesús a nuestro corazón, Él nos soltó y nos perdonó. Cuando nosotros rendimos nuestro corazón a Dios, Él nos perdona la deuda y nos suelta para que vivamos en libertad. Eso es lo que Él hace. Cuando nosotros recibimos a Jesús, nos suelta y nos perdona para que tú y yo vivamos en libertad. Pero ahora tú y yo tenemos la elección de servirle a Él. O sea, ahora que nosotros sabemos que está Jesús con nosotros, que el Espíritu Santo está aquí, que Él nos ha sacado de muchas cosas, estamos por agradecimiento, estamos sirviéndolo. Estamos sirviéndole, estamos agradecidas. Le servimos por amor, le servimos porque antes éramos esclavas al pecado. Antes éramos esclavas de la tristeza, a lo mejor, o no sé si todavía aún estás ahí. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando Jesús viene y lo recibimos, Él nos perdona inmediatamente. Él nos libera. Dios te liberó a ti, me liberó a mí para vivir para Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios nos liberó para vivir para Él. Pero mira, qué tremendo. Aquí en el 28, vamos a seguir aquí, dice, vamos al versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que le debes. Mira, lo que me debes. Él le estaba martirizando, dice ahí que le ahogaba, me imagino que le agarró del cuello y le dijo, págame lo que le debes, saliendo del lugar donde él había sido perdonado. ¿Cuánto le debía a este consiervo? 100 denarios. ¿Y cuánto le perdonaron al otro siervo? 10,000 talentos. O sea que mucho más, ¿verdad? Así viéndolo, dices, no, pues sí, mucho más.
Seguimos aquí en el 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él hizo. Mas él no quiso, dice. Él no quiso, dice en el 30, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué triste. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿A quién los entregó? ¿A quién le entregó? A los verdugos. A los verdugos. Mira, esta parábola inició porque le estaba enseñando Jesús a sus discípulos. Les estaba enseñando ¿cómo se dice? Sobre un tema del reino y les explicaba con parábolas. Jesús les hablaba a sus discípulos temas del reino, temas importantes, temas que ellos tenían que saber y ponerlas en práctica. Entonces, aquí le estaba enseñando Jesús a sus discípulos que necesitaban perdonar. Pero en un momento, en una de estas parábolas, un poquito más arriba, si tú lo lees después, Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por día la misma ofensa. Jesús estaba expresando que tenemos que perdonar siempre, no 7, no 70, no 70 veces 7, sino todo el tiempo. Todo el tiempo. Una manera, fíjate bien, una manera de dar testimonio que eres hija de Dios no es por cuánto oras. No, no, no. No es por poner tus manos y orar por los enfermos y que ellos sanen. No, no es por echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Eso no le dice al mundo que eres hija de Dios. ¿Sabes lo que verdaderamente te hace y te manifiesta como una hija de Dios? Es cuando tú tienes la actitud de perdonar. Esto es cuando tú y yo tenemos esa actitud de decir, está bien, se volvió a equivocar, pero no pasa nada. Soy una hija de Dios y tengo que perdonar, tengo que soltar. Nos parecemos a Cristo cuando decidimos perdonar al que nos ofende. Eso es lo que nos hace parecernos a Él. ¿Quieres parecerte a Cristo? ¿Quieres parecerte a Cristo? Empieza en tu corazón. Empieza perdonando. Mira, el perdón es el principal testimonio al mundo de que somos hijas de Dios. Dudo mucho aquellas que dicen que es creyente en Cristo y no está dispuesta a perdonar a la persona que le ofendió. Yo lo dudo que es creyente. Eso dudo. Muchas veces han venido y no, sí, yo creo en Dios, pero no puedo perdonar. No puedo. Y no me lo pida porque no puedo. Entonces eso me hace dudar. Eso me hace dudar. Yo te pregunto, ¿cuántas de aquí, de las que estamos conectadas, hemos sido ofendidas o lastimadas? Yo creo que todas pueden levantar la mano ahí. Yo creo que todas pueden levantar ahí su manita.
¿Cuántas de aquí hemos sido ofendidas y lastimadas? Yo creo que todas, aunque no levantes tu mano. ¿Y cuántas han ofendido a alguien? Otra vez, yo levantaría dos. Yo levantaría dos o hasta tres. La falta de perdón hace que quemes un puente por la cual tarde o temprano tendrás que cruzar. Fíjate bien, la falta de perdón, te lo voy a repetir, la falta de perdón hace que quemes un puente por la cual tarde o temprano tendrás que cruzar. El perdón es un camino de doble vía, porque el perdón no solamente lo vas a otorgar, sino que además lo tienes que pedir. Así es de que, cuidado, tarde o temprano tenemos que pasar por ese puente. Y cuando tú decides no perdonar a alguien que te ha lastimado, estás quemando el puente para ti. Cuando tú decides no perdonar a alguien, estás quemando el puente para ti. Esto es fuerte, familia. Esto es fuerte, pero yo creo en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo en esta hora viene a tu vida y a tu corazón, porque Él quiere liberarte. Él quiere sanar tu corazón. En una ocasión, alguien estaba predicando y un hombre dijo: todo lo que predica se me hace fabuloso. Solamente hay una cosa que no voy a hacer. Jamás voy a perdonar a la persona que abusó de mí. Jamás lo voy a perdonar. Acepto todo el evangelio, toda la palabra que viene de parte de Dios, pero no me pidas que perdone a esa persona. Y el predicador le respondió: bueno, espero que jamás peques, porque si tú no perdonas a otros sus ofensas, entonces tu Padre Celestial que está en el cielo no perdonará tus ofensas. Eso dice en Mateo capítulo 6, versículo 15, donde está la oración modelo del Padre Nuestro. Al final dice que si tú no perdonas, tampoco nuestro Padre nos perdonará tus ofensas. Así es de que este predicador solamente le dijo: bueno, espero que jamás peques, porque si tú no perdonas a otros sus ofensas, tampoco tu Padre Celestial te perdonará a ti. Esto es tremendo, familia. Esto es fuerte. Esta parábola que Jesús les estaba explicando a sus discípulos era para que lo pusieran en práctica. Por eso les daba ese ejemplo tan claro, tan claro. Y mira, los romanos tenían una forma peculiar en infligir dolor. Quiero platicarte algo, lo que hacía estos romanos. Fue un imperio que se impuso por la fuerza, por la guerra, por la autoridad durante muchos años. Durante muchos años. Roma era uno de los imperios más poderosos del mundo. Roma llegó a ser uno de esos imperios poderosos. Y algo que Roma hacía era infundir temor en sus conquistados. Y mira, una vez que establecían sus regiones, ponían gobernantes, legisladores y ponían ciertas leyes. Y una de ellas era castigar al malhechor que cometía un asesinato. Mira, una manera impresionante que ellos hacían. Uno de los castigos que la gente más temía era el castigo de aquellos que cometían un asesinato. Los que asesinaban a una persona, Roma sentenciaba a muerte al asesino. Pero mira, no lo hacía de una manera común, lo hacía de una manera muy peculiar.
Lo que hacía Roma con el asesino, fíjate bien, una vez que comprobaba que él había acometido ese asesinato, tomaban al muerto, fíjate bien, lo tomaban, ya hacían sus investigaciones, sabían quién lo había hecho, tomaban al muerto, al cadáver y al sentenciado se lo amarraban en la espalda. Le amarraban al muerto en la espalda. Se lo ataban a él estando vivo, él estando vivo. Y lo sacaban de la ciudad. Y él no se podía zafar, él no podía zafar a ese muerto, a ese cadáver que traía, porque lo traía encadenado. ¿Te imaginas? Estar cargando el muerto. ¿Te imaginas esa escena? Su proceso del cadáver, ¿cuánto crees que duraba en echarse a perder? En su perdición. Comenzaba a podrirse, comenzaba a echarse a perder 5, 6, 7, 10 días. ¿Cuánto piensas? Imagínate cuánto tardaba ese cadáver echarse a perder y este hombre que había asesinado a esta persona lo cargaba en su espalda. ¿Y sabes qué pasaba con este hombre? Se contaminaba de lo que el cadáver empezaba a soltar. El hombre que lo tenía cargado comenzaba a pudrirse vivo. Hermosas, cuando tú decides no perdonar al que te ha ofendido, estás cargando al muerto. Estás cargando al muerto. Es importante entender que cuando tú no decides perdonar, cada vez que cierras tu corazón a la falta de perdón, cada vez que tú decides, ese me lo hizo, cada vez que tú dices, ese me lo hizo, me la va a pagar. Cuando tú cierras tu corazón, literalmente te estás atando al muerto en la espalda. Y poco a poco estarás muriendo espiritualmente. Poco a poco tu alma, tu corazón, tu espíritu se va apagando. Tu corazón se hace duro. Tu alma no puedes estar bien porque tú misma cierras tu corazón. Cierras tu corazón. ¿Cuántas entienden que el perdón no es una opción? ¿Cuántas están entendiendo que el perdón no es una opción? Para las hijas de Dios, el perdón no es una opción. El perdón se tiene que dar. Tenemos que perdonar. ¿Queremos vivir libres? ¿Queremos vivir sanas? Sí o sí, necesitamos aprender a perdonar. 70 veces 7, 7 veces al día, siempre, siempre, siempre tú y yo tenemos que perdonar. Las hijas de Dios tenemos que perdonar. Mira, te diré 5 cosas que el perdón no son. 5 cosas. Si quieres anotarlas ahí, te voy a dar 5 cosas que el perdón no son. El perdón no es un sentimiento, número 1. El perdón no es un sentimiento. He escuchado a mucha gente que dice, sí lo voy a perdonar cuando me nazca. Sí, sí lo voy a perdonar cuando lo sienta. Sí, lo voy a perdonar cuando yo esté bien y mi corazón esté bien y ya no sienta nada. Entonces lo voy a perdonar. No, no te equivoques, así no es.
Nadie en su sano juicio siente perdonar a aquel que lo ofendió. Nadie, nadie. Así es de que el perdón no es un sentimiento. Entonces, número uno, el perdón no es un sentimiento. El perdón es un acto de fe y de obediencia. El perdón es un acto de fe y obediencia. La persona que decide guardar rencor en su corazón en contra de aquel que le ofendió, número uno, está siendo negligente y rebelde. La persona que decide guardar rencor en su corazón en contra de aquel que lo ofendió está siendo negligente y rebelde. Número dos, no está creyendo que a través del perdón puede ser libre. No está creyendo que a través del perdón pueda ser libre. ¿Queremos recibir el beneficio de la libertad? ¿Queremos sentirnos libres en nuestro corazón? Pero mientras no estemos dispuestos a perdonar a aquel a quien nos hirió, entonces no habrá libertad en nuestra alma. Amadas, cuando tú y yo perdonamos, nos parecemos a Cristo. Cuando tú y yo perdonamos, nos parecemos a Cristo. Cuando tú decides no perdonar a alguien que te está poniendo, a alguien te estás poniendo por encima de Dios. Mira, cuando tú decides no perdonar a alguien que te hirió, te estás poniendo por encima de Dios. Si te acuerdas que Jesús perdonó, Jesús decidió perdonar, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, decidió perdonar a aquellos de los que estaban, los que le estaban lastimando en ese momento, cuando le dijo Jesús, le dijo a su padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí es el ejemplo que Jesús nos deja del perdón. Cuando él estaba ahí crucificado, cuando lo estaban lastimando, le dijo a su padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No importa qué te hizo, no importa la causa, no importa el problema. Perdona, perdona, no importa. Porque el claro ejemplo Jesús nos lo dio. Él cuando él estuvo ahí en la cruz del Calvario, en ese momento, nos estaba enseñando que él decidió perdonar. Porque le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo nos puso el ejemplo desde el principio. Entonces, perdonar es perdonar. Tenemos que perdonar. Número dos, el perdón no es olvidar. El perdón no es olvidar. Cuando perdonamos no nos da amnesia para olvidar. No. Uno quisiera que esa herida se borrara. Uno quisiera que ese dolor se quitara instantáneamente, pero no. No. No puedes hacer nada con la ofensa que te hirieron, pero sí puedes evitar que esta herida se convierta, fíjate bien, en un cáncer en tu alma y en tu corazón. No puedes hacer nada con la ofensa que te hicieron, pero tú sí puedes evitar que esta herida se convierta en un cáncer que lastima tu alma y tu corazón. No existe perdono y olvido, eso no existe. Te va a quedar una cicatriz y te vas a acordar. Sí te vas a acordar de lo que te hicieron, de lo que te pasó. Pero cuando tú ya eres sanada, esa cicatriz, eso que ya Dios sana, es una prueba. Cuando tú verdaderamente perdonas, esa herida va a ser sanada, va a ser cicatrizada y ya no te va a doler.
Cuando tú te acuerdas, cuando tú te acuerdas de esa ofensa, de esa herida, y ya no te duele, esto quiere decir que tú ya eres sana, que ya esa herida está cerrada. Pero si tú te acuerdas y aún te duele, tienes que seguir en el proceso de la sanidad, de la restauración, porque Dios está sanando tu alma. Porque Dios está sanando tu alma. No te resistas al dolor, no te resistas, sigue adelante, sigue con tu proceso, pero decide perdonar, decide perdonar. Número 3, perdonar no es minimizar la seriedad de la ofensa. Perdonar no es minimizar la seriedad de la ofensa, no. El perdonar a alguien no significa minimizar el dolor, pero decides no abrazarlo. Decides soltarlo y ser libre. Muchas veces tu ofensor viene y te dice, ya pasó, ya te pedí perdón, ya. Pues sí, ya me pediste perdón, pero me sigue doliendo, o sea, dame chance que Dios me sane, o sea, sí, ya te perdoné, pero espérame, estoy en mi proceso. Muchas veces minimizan el daño que hicieron contra ti. Si alguien viene y te dice, me heriste, me lastimaste con tu actitud, con esa palabra que digas, no le digas así, ay, qué exagerado, qué exagerada, ya, no fue para tanto, perdóname, ya. No, no invalides el sentimiento de la persona en la cual tú heriste. Mejor pídele perdón y dile, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero remediar lo que yo dañé. Tú también tienes que ser consciente, porque al principio te dije, ¿cuántas hemos sido heridas? ¿Y cuántas hemos herido? Tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos que ser conscientes cuando somos lastimadas y estamos en un proceso de sanidad, cuando estamos en un proceso de que el Señor está viniendo y sanando en nuestro corazón. Pero también tenemos que ser conscientes cuando nosotros herimos, cuando nosotros lastimamos. Tenemos que ser conscientes en eso. Tenemos que ser muy prudentes como hijas de Dios. Tenemos que saber ir con Dios y decirle, Señor, por favor, antes de lastimar a mi hijo o a mi hija, te lastimé a ti. ¿Qué puedo hacer para yo poder remediar esto que yo ocasioné, esto que yo hice? Una hija de Dios se comporta así. Una hija de Dios sabe hacer esto. Número 4, perdonar no significa, fíjate bien, perdonar no significa restaurar la confianza instantáneamente. Perdonar no significa restaurar la confianza instantáneamente. No. La confianza se debe reconstruir por un periodo de tiempo. Número 5, perdonar no significa continuar con la relación sin ningún cambio. Número 5, perdonar no significa continuar con la relación sin ningún cambio. Fíjate bien, estamos obligados a perdonar la ofensa, cualquiera que sea esta, cualquiera. La esposa está obligada a perdonar al esposo si le fue infiel. El esposo está obligado a perdonar a la esposa si le fue infiel. Pero eso no significa que tenga que regresar. ¿Por qué? Estamos obligados a perdonar, pero no necesariamente a restaurar la relación. El perdón, fíjate, el perdón es hacia la ofensa y la restauración es hacia la relación. Tú perdonas la ofensa, pero tú decides si quieres restaurar la relación. Estoy hablando del matrimonio.
Hemos ministrado a muchos matrimonios, mi esposo y yo, de infidelidad. Y cuando los dos se piden perdón, se perdonan y están dispuestos a seguir adelante con su relación, que Dios esté en medio de esta relación, pueden seguir adelante. Claro que sí. Dios restaura. Dios les ayuda a restaurar esa confianza, a restaurar esa relación. Claro que se puede. Eso no lo dudo porque hemos tenido testimonios, hemos orado por muchos matrimonios y damos testimonio de esto, que en medio de una infidelidad de pareja, cuando hay una disposición en ellos, estos matrimonios pueden salir adelante. Pueden salir adelante. ¿Qué se requiere cuando han perdido la confianza? Fíjate bien, cuando tu cónyuge te ha ofendido y te ha engañado y te fue infiel, se requiere. Cuando tú decides volver a estar con él, ¿qué se requiere? Se necesitan 3 cosas. Mira, número 1, arrepentimiento. El hombre o la mujer tiene que mostrar arrepentimiento. Significa que deja de hacer aquello que estaba haciendo. Número 2, necesita hacer una restitución. Tiene que restituir al cónyuge todo lo que le dejó de dar. ¿Qué es lo que le quitó? ¿Qué es lo que le quitó para dárselo a la otra persona? ¿Qué es lo que hizo que le dañó al cónyuge? Lo que tiene que hacer es restituir la confianza principalmente, que esa es la que más cuesta. Eso es lo que más cuesta. Volver a confiar en tu cónyuge, volver a tener esa confianza. Pero te quiero volver a decir que cuando tú estás dispuesta a perdonar y el Señor venir a tu corazón, Él es el único que te va a ayudar a recuperar esa confianza, a recuperar, siempre y cuando la persona que ofendió tiene ese arrepentimiento genuino y viene y hace un cambio. Número 3, reconstruir la confianza en un determinado tiempo. Tenemos que reconstruir la confianza en un determinado tiempo. No es de la noche a la mañana. No es así. No es mágico. No es así rápido. Tenemos que llevar un proceso en medio de la presencia de Dios. Que Dios venga y tome el control de nuestro resentimiento, de nuestro dolor, y empieza el Señor a trabajar en tu vida y empieza el Señor a sanar. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos enseña Jesucristo en este capítulo 18? En este capítulo que hemos leído de Mateo, en esta parábola. Jesús les hablaba en parábolas y les ponía ejemplos, así como le puso ese ejemplo de 70 veces 7, que significa siempre. Es un número simbólico que representa todo lo perfecto, todo lo sagrado, todo lo eterno. Es decir, el perdón no tiene límites en tu vida y en mi vida. O sea, que siempre tenemos que perdonar. Si tú decides tener la actitud de perdón, el mayor beneficio eres tú. Le quitas, fíjate bien, el poder a la ofensa de dañar tu corazón. Cuando tú decides perdonar, le quitas el poder a la ofensa de dañar tu corazón, de estarte lacerando, de estarte acordando lo que sucedió. Cuando tú perdonas a alguien, le quitas el poder al diablo de atormentarte. Cuando tú perdonas a quien te hirió, quien te engañó, quien te traicionó, le quitas el poder a los demonios, que vengan los verdugos a atormentar tu alma. Porque ¿qué le mandó este rey? Lo mandó en el verso 34, en el verso 34 dice,
Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que les debía. Entonces, cuando tú tienes esa actitud de perdón, cuando tú decides perdonar a la persona que te hirió, a la persona que te engañó, que te traicionó, le quitas ese poder al demonio para que vengan los verdugos a atormentar tu alma. Cuando tú tienes esa actitud de perdón. Pero mientras decides guardar el rencor, guardar la ofensa, guardar el dolor, entonces los demonios vendrán y estarán atormentándote una y otra vez. Una y otra vez. No pudiendo dormir. ¿Te pasa que no puedes dormir? ¿Estás cansada? ¿Estás frustrada? ¿Estás enojada todo el tiempo? Y no sabes por qué. Seguramente necesitas perdonar. Porque cuando no perdones, cuando tú no perdonas, abres las puertas para que vengan los verdugos a tocar tu alma. Viene, fíjate bien, el verdugo del rencor, odio, amargura, del resentimiento, del dolor, de la tristeza. Y yo no creo que tú quieras seguir así. Yo no creo que tú quieras seguir viviendo, siendo atormentada por los verdugos. Así que si tú quieres ser libre de todo esto, tienes que perdonar. Me puedes decir, pastora, pero es muy difícil. Eso es muy difícil. Sí, sí lo sé. Es muy difícil. Pastora, pero para mí eso no, o sea, no, está bien, estoy en la oración, estoy en el programa de mujer a mujer, en la oración en la mañana, en la tarde, y bueno, también me aviento la predicación de los domingos, pero eso no es para mí, o sea, es imposible poder perdonar. Quiero decirte que sí, en nuestras fuerzas, en nuestras propias fuerzas, sí, lo es. Pero en Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, que sí puedo en Cristo. Sí puedo. Y sabes, otra razón por la cual debemos perdonar es porque tarde o temprano, fíjate bien, tarde o temprano seremos llamadas a cuentas, a dar cuentas. Un día compareceremos delante del tribunal del Señor. Estaremos delante de su presencia y daremos cuentas de nuestra vida. Y yo te pregunto, ¿qué cuentas quieres darle al Señor? Cuando el Señor te pregunte, oye, Jacqueline, oye, nena, oye, Leti, Verónica, cuando estés delante de Dios, Graciela, Becky, ¿perdonaste a tu esposo? Ana, ¿perdonaste a tus padres? Rosario, ¿perdonaste a tus hijos? ¿Perdonaste a tus pastores? Por eso es importante perdonar, porque un día estaremos delante del Señor y vamos a dar cuentas, tú y yo, tú y yo. Pero sabes, algo que a ti y a mí nos va a garantizar el perdón de Dios está en Mateo capítulo 6, versículo 14. Está escrito la oración modelo. Está escrito la oración modelo del Padre nuestro. Dice así. Vamos a ir, por favor. Estamos en el Mateo capítulo 6, versículo 5
al 14. Ahí está la oración del Padre nuestro. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 14. Solamente te quiero leer el 14. Dice así: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Esa es una garantía que tú y yo tenemos, que si tú y yo perdonamos, estamos perdonados por Él. Estamos perdonados por nuestro Padre. Si tú y yo perdonamos, esto está escrito aquí en la palabra de Dios, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, nos perdonará también nuestro Padre Celestial. ¿Sabes que Dios es un perdonador de cuentas extraordinarias? Y te lo voy a demostrar. ¿Sabes que Dios es un perdonador de cuentas extraordinarias? ¿Cuánto le debíamos a Dios? ¿Cuánto le debías a Dios? Si tú y yo quisiéramos pagarle a Dios, jamás podríamos. Jamás. Jamás. Escucha bien. Escucha bien. La salvación es tan cara, que solamente gratis es posible obtenerla. De otra manera, no se puede. Por eso, la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús fue gratis. Eso no significa, fíjate bien, que no haya costado un precio. ¿Sabes qué precio costó? La vida y la sangre de Jesús. Él murió en una cruz para que tú y yo no tuviéramos que morir, para que tú y yo no tuviéramos que pagar. Él derramó su sangre para que tú y yo no tuviéramos que derramarla. Él perdonó nuestros pecados para que de la misma manera nosotros perdonemos a aquellos que nos ofenden. Cada vez que tú perdonas, te pareces más a Cristo. Dice la Biblia que el rey llamó a cuentas a un siervo que le debía ¿cuánto? ¿Sí te acuerdas? Te dije que recordaras. Dice la Biblia que el rey llamó a cuentas a un siervo que debía 10,000 talentos. Recuerda que los talentos eran monedas de plata, o sea, dinero. Dice que el rey le perdonó, fíjate bien, 10,000 talentos. En este tiempo, un talento era equivalente a 6,000 denarios. Fíjate bien, quiero que pongas atención. Un talento era equivalente a 6,000 denarios. Entonces, si este hombre debía 10,000 talentos, lo podemos multiplicar 10,000 por 6,000 denarios. ¿Qué significa 60 millones de denarios? Un denario, fíjate bien, un denario era el salario de un día de trabajo. Para que una persona juntara 10,000 talentos, tendría que trabajar, mira, te voy a decir, para que una persona pagara 10,000 talentos, que era lo que le debía el rey, tendría que trabajar 164,274.42 años de vida. ¿Por qué crees que el rey dijo, no me ajuste con tu vida? Tendré que tomar a tus hijos, a tu esposa y todo lo que posees. Me voy a cobrar con eso. Porque el rey sabía lo que este hombre le debía.
Cuando la Biblia dice que el rey le perdonó 10,000 talentos, significa que le estaba perdonando todos estos años, toda esta cantidad de años en su vida. Fíjate bien, le estaba perdonando toda esta cantidad de años en su vida. Una vez que es perdonado y dejado libre, se encuentra a uno de sus consiervos. ¿Y cuánto le debían? Solo un denario, que eran 100 denarios. Dijimos que 100 denarios, dice que debía 100 denarios. Dijimos que un denario era equivalente a un día de trabajo. Quiere decir que nada más le debía, ¿qué? 100 días de su vida. ¿Sí? O sea, lo que este hombre le debía eran 100 días de trabajo. Y lo que a él le habían perdonado fueron más de 150,000 años. ¡Qué tremendo! Yo me puse a ver esto y dije, wow, Señor, de verdad que ¿cuánto nos has perdonado? ¿Cuánto? O sea, lo que te han hecho a ti no se compara con lo que Dios te ha perdonado a ti. La realidad está en lo que te han hecho a ti y a mí. No se compara con lo que tú y yo le hicimos a Dios. No se compara con lo que Dios nos ha perdonado. Y aún Dios decidió perdonarnos. ¿Quiénes somos nosotras para no perdonar a aquel que nos ofendió? ¿Quiénes somos tú y yo para no perdonar cualquier ofensa que nos hayan hecho? Yo sé que hemos sido ofendidos. Yo sé que hemos sido ofendidos, traicionadas, heridas. Poniendo en perspectiva la Biblia, me doy cuenta que todo lo que yo le debía a Dios fue perdonado instantáneamente. Y yo debo actuar exactamente de la misma manera contra aquel que me ha lastimado. Yo no sé cuáles son tus heridas o cuáles fueron o qué herida tienes ahí sangrando. Yo no sé, yo no las conozco. Pero sí sé que yo tengo la autoridad moral y espiritual para predicarte este mensaje. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo tenía 6 años, yo fui violada. Yo fui violada sexualmente. Y déjame decirte, desde los 6 años hasta los 29 años, yo estaba amargada, estaba enojada, triste, resentida, dolida. Porque esto sucedió, esta persona abusaba de mí desde los 6 años hasta los 10, 11 años, cuando yo me podía escapar, hasta que yo pude escaparme de él. Él lo hacía cuantas veces quería. Él abusaba de mí y vino una herida en mi corazón, me lastimó, claro. Y yo desde los 6 años a los 29 años viví resentida, amargada, lastimada. Y por todo eso cometí muchos errores. Y lastimé a muchas personas que yo amaba. Pero cuando el Señor me encontró, cuando Él vino y me rescató, me perdonó, cuando Él vino
y me buscó, me encontró. Él me perdonó todo lo que yo había cometido, todos esos errores, todo eso que yo lastimé. Cuando Él vino a mi corazón, yo inmediatamente me arrepentí de lo que yo había hecho, de lo que yo había lastimado, de lo que yo había cometido por esa amargura, por ese dolor, por ese resentimiento en mi alma, en mi corazón. Siempre estaba triste, siempre estaba enojada, hasta que Cristo me encontró, hasta que Él vino y me hizo libre, hasta que Él vino, me perdonó y soltó y me hizo libre. Pero cuando llegó el punto de decirme, tienes que perdonarlo, tienes que perdonar esa ofensa, yo dije, no, o sea, no, Señor, o sea, no, no me pidas esto, o sea, no quiero, no lo siento, no creo poder hacerlo, no quiero hacerlo. Pero me dijo, si quieres tener parte conmigo, tienes que perdonarlo. Si quieres que haya un cambio en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, tienes que perdonarlo. Y ese día me acuerdo que yo hice una oración. Me acuerdo que una pastora fue en un encuentro, fue en un retiro espiritual, una pastora guiada por el Espíritu Santo, sin yo platicarle nada, porque yo realmente había enterrado esto en mi corazón, había enterrado esto en mi alma, en mis pensamientos, o sea, yo no quería recordar nada de esto. Yo sin decirle nada, ella va y me empieza a orar por mí, guiada por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo estaba hablando a mi corazón, estaba sanando mi alma, me empezó a recordar todo eso, todo lo que me había pasado. Y yo le decía, es que esto solamente lo sé yo, nadie lo sabe, solo yo y Dios, o sea, no. Y cuando la pastora empezó a orar por mí, empezó a mostrarle el Espíritu Santo que yo tenía que perdonar a esta persona, ella me dijo, tú tienes que perdonarlo. Tú tienes que perdonar a esta persona, guiada por el Espíritu Santo. Yo no le dije nada, yo no le dije nada. El Espíritu Santo le muestra y ella me empieza a recordar y decirme, ya Dios ya te perdonó a ti, ya Dios ya te perdonó, Él ya te soltó, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti perdonar, ahora te toca a ti soltarlo, bendecirlo. No fue fácil. No fue fácil, porque empezó una revolución de algo que yo había enterrado por tantos años, por 21 años, por 20 años, no sé. Algo que yo dije, esto no va a venir a mi mente, esto no me va a estorbar. Y vino todo ese recuerdo, vino todo ese dolor otra vez a revivir en mi corazón, en mi alma. Y yo recuerdo que en ese momento empecé, empecé a recordar cada instante, cada momento fue muy doloroso. Por eso te digo que sé que no es fácil. Por eso te digo que sé que no, que es mucho, mucho dolor. Pero yo te puedo decir la libertad y la sanidad que sucede en nuestros corazones cuando lo hacemos, cuando lo cuando perdonamos, soltamos y bendecimos. Porque en ese tiempo yo era una persona, una mujer insegura, una mujer amargada. Yo digo, era una mujer mala, era una mujer egoísta, era una mujer que yo solamente quería obtener cosas para mí y no me importaba nada, no me importaba mi esposo, no me importaban mis hijos, ya tenía mis 3 hijos, pero yo no era feliz. Yo vivía triste, amargada, resentida, dolida, pero cuando el Espíritu Santo vino
a mi corazón y me ayudó, porque tú sola no puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te quiero decir que en ese momento, en mi sentimiento, en mi corazón, yo no sentía perdonar. Pero era algo más fuerte que el Espíritu Santo me ayudó a hacer esa oración y poder perdonar. Poder perdonar. Y cuando la pastora me dijo y me recordó, Dios ya te perdonó a ti. Ahora tú necesitas hacerlo. Ahora tú necesitas perdonar. Y yo dije, decido perdonar. Decido soltar todo ese dolor, toda esta amargura, toda esa tristeza por tantos años que me tenía atada. Y venían los verdugos y venían y me atormentaban. Me sentía culpable, me sentía triste, me sentía una mujer no realizada. Tanto que los verdugos por tantos años vinieron a atormentar. En ese momento, cuando yo decido y suelto y perdono, yo recuerdo que en ese momento salió algo de mí. Yo no puedo decirte que era un demonio, pero lo que sí te puedo decir que era una opresión que tenía yo en mi corazón que no me dejaba ser feliz. Y como yo no era feliz, los que estaban alrededor de mí tampoco lo eran. Porque todo eso que yo venía cargando, todo ese muerto que me venía estando haciendo yo era una mujer amargada, que me estaba pudriendo, todo eso que venía yo lo digo así, el muerto yo lo tenía cargando, imagínate por cuántos años echándose a perder dentro de mí, dentro de mi corazón, de mi alma, todo esa podrición, todo eso que estaba saliendo de mi corazón se lo daba a mis hijos, a mi esposo. Pero cuando Dios vino y me ayudó a perdonar, soltar y bendecir, algo salió de mí. Y yo creo que era esa opresión, ese verdugo que venía y me atormentaba. Porque la palabra de Dios es clara. Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. En el 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si tú no perdonas de todo corazón, realmente que el Señor venga y escudriñe tu corazón y te muestre qué es lo que tienes que perdonar, soltar y bendecir. Entonces los verdugos vendrán a atormentarte. Pero yo creo que tú no quieres esto. Tú ya no quieres vivir así. Yo creo que estás cansada de que vengan y te atormenten. ¿Sabes? Tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir a perdonar. Tú tienes que decidir ser libre. Tú tienes que decidirlo. Tú tienes que decirle al Señor, Señor, quiero ser obediente. Quiero parecerme más a ti, Jesús. Quiero ser testimonio al mundo de que sí se puede, de que sí se puede, de que pueden perdonar, pueden soltar, pueden bendecir y ser felices. Cuando el Señor me dijo, ¿quieres tener parte conmigo? Necesitas perdonar. Yo quería tener parte con mi Señor. Yo quería servirle. En ese momento, me acuerdo, teníamos como 1 año, 2 años en Cristo. Y el Señor me dijo, ¿quieres tener parte conmigo? Necesitas perdonar. ¿Quieres un cambio en tu vida, en tu esposo, en tu matrimonio, en tus hijos? Perdona.
Esa es la clave, mujeres. Esa es la clave. Esa es la llave de recibir las bendiciones del reino. La llave del perdón. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? Siempre. Siempre. Eso es lo que quiere Cristo para ti, para mí. Ser libre de los verdugos. ¿Quieres ser libre de los verdugos? ¿Quieres ser libre de los verdugos? Perdona. ¿Quieres ser libre de los verdugos? Verdugos, perdona. Perdona, perdona, perdona. Suelta y bendice. El perdón es para ti. Cuando sueltas, sueltas al muerto. Sueltas al muerto, sueltas la opresión, sueltas el veneno, sueltas esa posición, sueltas eso que te está atormentando. ¿Tú crees que estos hombres cuando cargaban el muerto no eran atormentados desde que se lo ponían? Desde el principio. ¿Cuánto tiempo llevas cargando al muerto? Suéltalo, suéltalo y empieza a bendecir. Empieza a bendecir. Porque el Señor el día de hoy quiere hacerte libre. Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nos has mostrado, Señor, qué debemos hacer para tener parte contigo, para poder, Señor, pertenecer al reino. Yo creo en el nombre de Cristo Jesús que tú has hablado a cada uno de los corazones que están conectados en este momento, Espíritu Santo. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú les muestres, Señor, a quién tienen que perdonar, qué es lo que tiene que soltar, qué es lo que está enterrado dentro de su corazón, de su alma, Señor, que no les han permitido venir y ser parte contigo, Señor, sentirse libres. Espíritu Santo, te pido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, con la autoridad que tú me has dado, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tú obres en este momento, en cada corazón, mi Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú traes recuerdo, Señor. No importa que sea tan doloroso, Padre, no importa, Señor, porque tú quieres librar, tú quieres sanar, tú quieres restaurar, tú quieres limpiar, Señor, corazones y almas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sé que en esta hora, Señor, has estado hablando, mi Señor, a cada corazón. Padre, gracias por este tiempo, Señor, porque sé que tú, Señor, harás libre a tus hijas. Tú, Señor, eres el más interesado de que nosotras pertenezcamos contigo, Señor, pertenecemos a tu reino, porque somos tus hijas. Señor, si ahí hay algo que aún nos estorba, mi Dios, escudriña nuestro corazón. Estamos en el tiempo de la reforma, estamos en el tiempo del cambio, mi Dios. Pero si no perdonamos, Señor, no hay una transformación. No hay una transformación, Padre. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que tú vengas y traigas conocimiento a cada una de mis hermanas que están dispuestas y que han decidido perdonar. Ayúdale, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, trayendo, Señor, ese recuerdo o eso que tenían escondido, eso que tenían enterrado, que creyeron que nunca iba a salir a la luz. Y yo creo en el nombre de Jesús que tú, Espíritu Santo, traerás libertad, sanidad en cada corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Por la sangre de Cristo, creo que tú, mi hermana, eres sana en el nombre de Jesús. Esto implica perdonar, soltar y bendecir en el nombre de Cristo Jesús. Mira,
hermosa, cuando yo decidí perdonar a esta persona que me hizo tanto daño, que me quitó mi niñez, me quitó mi juventud, me robó mi adolescencia, me robó todos mis sueños. Cuando yo decido perdonar, empecé a ser ministrada por esta pastora. Me dijo, el Espíritu Santo te va a mostrar a quién tienes que perdonar primero. Y la primera persona que salió de mi boca, a la cual yo tuve que perdonar, fue a mi mamá. Era que inconscientemente yo culpaba a mi madre, no porque no la amaba, no porque no la honraba, pero yo decía en mi dolor, en mi sentimiento, ¿por qué siendo yo tu única hija? Porque somos 3 hermanos y yo soy la única mujer. ¿Por qué yo siendo tu única hija no me cuidaste? ¿Por qué yo siendo tan deseada? Porque ya eran 2 hermanos antes que yo y yo fui la tercera mujer. ¿Por qué siendo tan deseada no cuidaste de mí? ¿Por qué no estuviste al pendiente qué me pasaba? ¿Por qué no estuviste ahí? Inconscientemente mi culpa era hacia mi madre y yo tuve que perdonar a mi mamá y por consecuencia a mi papá. Y muchas veces me he encontrado, cuando yo he ministrado a personas, me dicen, es que yo no tengo nada contra mis padres, yo los amo y los honro. Sí, claro, esa es la primer promesa con bendición, honrar a nuestros padres. Pero eso no te va a quitar que tú los perdones por lo que hicieron mal, porque realmente ellos no estaban instruidos en la palabra, o si estaban, se les pasó algo, porque todos cometemos errores, todos, y aún como padres, cometemos errores y muchos. Y así como tú perdonas a tus padres, tus hijos te tienen que perdonar a ti, porque cometiste muchos errores. A través de esa amargura, a través de ese dolor, a través de ese resentimiento que tú traías, tú y yo cometimos muchos errores. Ahora, tú y yo tenemos que orar para que nuestros hijos nos perdonen. Y uno de los errores, lo voy a decir ya para terminar, Dios me lo está pidiendo que se los diga. Uno de los errores que yo cometí cuando yo era una mujer amargada, resentida, esto no me justifica, claro que no, pero sé que Dios me perdonó. Cuando no tenía el conocimiento de Dios, cuando yo quedé embarazada de mi tercera hija, mi hijo, tengo 3 hijos, Cari, la mayor, mi hijo Turi, el mediano, y mi hija Yahis, la más pequeña. Cuando yo quedo embarazada de mi hija, la más chica, mi hijo tenía como año y medio o menos, porque él tenía 2 años, un mes, cuando mi pequeña nace, mi bebé, mi hija, la más pequeña. Pero cuando yo me enteré que yo estaba embarazada por tercera vez, yo amargada, resentida, con mucho dolor, egoísta, yo dije, no puede ser. Otro hijo no más. No tenemos dinero, estamos mal, ya quiero separarme, estoy a punto de divorciarme, no quiero. Y tenté contra la vida de mi hija. Fui a un lugar a que me dieran para que mi hija no naciera. Fue una de las cosas más importantes que yo tengo en claro que Dios me perdonó. Fue uno de los errores más importantes que yo cometí por la herida que yo tuve, por ese dolor tan grande que había en mi corazón. Fue uno de los errores más grandes que yo cometí. Sembrar un rechazo en la vida de mi pequeña.
en la vida de mi hija. Y sabes, esto ha sido un proceso de sanidad en mi vida y de sanidad en mi hija. Te voy a decir por qué. Cuando Dios me perdona y yo perdono y suelto y bendigo la vida de esta persona que me hizo tanto daño, empezó un proceso en mi vida. Empezó un proceso en mi corazón que yo tuve que pedirle perdón a mi hija y decirle claro lo que yo había hecho contra ella. Fue muy fuerte, familia. Fue muy fuerte, hermanas. Esto pasó cuando mi hija tenía 11 años. Mi hija tenía 11 años cuando estábamos en un encuentro espiritual y yo ya era servidora. Ya el Señor me llevaba en un proceso muy fuerte. Y yo voy con mi pastora y le digo, pastora, me toca dar esta predicación, me toca dar esta clase y mi hija está de encuentrista. Mi hija está aquí y el Espíritu Santo me está diciendo que le pida perdón a mi hija por lo que yo hice, por lo que yo cometí contra ella. Entonces, mi pastora ora por mí, empieza a orar por mí, empezamos a entrar en ayuno, faltaba un día para yo predicar. Empezamos, vamos a ayunar, Ana, de aquí a que vas a dar tu clase y el Espíritu Santo te va a mostrar si lo tienes que soltar o no lo tienes que decir. Empieza mi predicación y el Espíritu Santo empezó a orar, a hablar y en mi vida y dije, Señor, respáldame, por favor. Le pido perdón a mi hija delante de todos y le dije el por qué. Mi hija tenía 11 años en ese tiempo y, y fue muy fuerte para mí, fue muy fuerte para ella, obviamente, saber que yo en su momento no la deseé, que yo en su momento la rechacé, que yo en su momento tenté contra su vida, deseaba que no naciera. Fui, le pedí perdón a mi hija me abrazaba y lloraba, pero sabes, nunca me dijo que me perdonaba, solo lloraba mi hija. Empezó un proceso en ella, un proceso muy fuerte en su vida. Era un alejamiento de mi hija hacia mí. No podíamos estar juntas. Ella siempre me evadía. Ella siempre se sentía el ambiente muy pesado al estar con mi hija. Y yo le decía, Señor, tú ya me perdonaste. Ahora te ruego, te clamo a ti que mi hija me perdone, porque es diferente, es una cosa que tú le pidas perdón a Dios, que tú pidas perdón y que la otra persona, que es algo que más amas, te perdone. Y vino un proceso hacia mi hija, por ese raíz de rechazo que mi hija tuvo en su corazón, que yo ocasioné desde el vientre, desde mi vientre, cuando ella estaba ahí, vino un proceso para mi hija. Cometió mi hija muchos errores. Tenía una raíz de amargura, de rechazo, que ella misma sabía que la tenía. Hasta que Dios vino a su corazón y vino a decirle, tienes que perdonar a tu mamá. Ella ya te pidió perdón, pero tú no la has perdonado. Mi hija se alejó de la iglesia, mi hija se quiso suicidar, mi hija a los 14 años se quiso suicidar, siendo nosotros ya pastores. Mi hija se quiso suicidar por esa raíz de rechazo que yo ocasioné. Cuando ella decide perdonarme, cuando ella decide soltarme y bendecirme, vino un cambio en su vida y vino una unidad hacia conmigo.
Ella es mi pequeña, ella es mi princesa, es la más hermosa, pero ella tenía que perdonarme a mí. Hermosas, sé lo que te estoy diciendo, sé lo que te estoy predicando, sé lo que te estoy diciendo, lo que significa el perdón. Si tú no perdonas, mi Padre Celestial no te va a perdonar y por consecuencia, tus hijos tampoco, tu esposo, la gente que amas, la gente que heriste por esa raíz de amargura que tú tenías. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar y pedir perdón y clamarle a Dios que te perdonen los que te aman, lo que tú más amas, que son tus hijos. Ahora te quiero decir que mi hija va a cumplir 26 años este mes, mi pequeña, mi bebé, la más hermosa. Mis 3 hijos son bellos, pero ella es la más hermosa. Va a cumplir 26 años y es una adoradora, es una levita. Tiene año y medio que se agregó al grupo de alabanza aquí en nuestra iglesia y adora al Señor con todo su corazón. Ama al Señor con todo su corazón. Mis 3 hijos aman a Dios con todo su corazón. Alaban al Señor con todo su corazón. Y esto significa que soy parte del reino de Dios. Yo y todo lo que poseo, todas mis generaciones servirán al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque decidí perdonar. Porque decidí perdonar esa amargura y ese dolor que por tantos años estuvo en mi corazón. Sé lo que te estoy diciendo. Tienes que perdonar para que seas libre de esos verdugos que han venido a tu casa, han venido a tus hijos, han venido a tu esposo y han estado atormentando tu familia. Perdona. Si tú estás aquí, si tú estás escuchándome, es porque tú tienes que perdonar. El Espíritu Santo te va a decir cómo. Perdonar la ofensa, soltar y bendecir en el nombre de Cristo Jesús. Hermosas, Dios les bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar. Sé que el Espíritu Santo te va a ayudar. Tú sola no puedes. Todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Amén y amén.